Hola, ¿cómo andan? Vamos a esperar 5 minutos a que terminen de conectarse todos y todas las compañeros y compañeras. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Si quieren, después, bueno, cuando empecemos vamos a esperar 5 minutos, pero cuando iniciemos, si pueden prender sus cámaras, se los agradezco. Bien, ya creo que somos algunos y algunas para ir empezando. Les decía que si quieren encender sus cámaras, se los agradecería. Bueno, les quería consultar si pudieron acercarse al material, descargarlo, si tuvieron algún inconveniente con la bibliografía.
el programa, el cronograma, si lo pudieron estar viendo ahí en el aula web. Carolina, supongo que ya hay Ludmila, si no estoy mal. Em, ya tenían parte del material. Bien. Sí, yo lo volví a leer y me había olvidado un poco, pero me re gustó. Qué bueno, qué bueno. Bien. Em, bueno, entonces quiero creer que nadie tuvo problemas con descargarlo y esas cosas. No sé si quieran preguntar algo al inicio o iniciamos. Bueno, cualquier cosa me van comentando por el chat. Voy a compartir el PowerPoint de la clase de hoy. Bien. Me avisan cualquier cosa si se tilda o si no pueden ver algo. Y yo estoy pendiente. Bien. Bueno, un poco vamos a trabajar hoy lo que tiene que ver con, bueno, qué es la economía, qué estudia la economía, y bueno, y por qué es importante y por qué la tenemos en esta carrera, en la licenciatura de Trabajo Social. Bien, como hay diferentes definiciones acerca de qué es la economía y en la cátedra se van a trabajar tanto la visión un poco más clásica, por decirlo de alguna manera, pero también se van a trabajar con otras concepciones acerca de la economía. En general, bueno, la economía es este estudio en donde se puede ver cómo se administran recursos que son algunos y algunas llamarían escasos para necesidades que son las necesidades de los seres humanos que son infinitas. Entonces, bueno, la economía busca responder principalmente estas tres preguntas: ¿qué bienes y servicios se desean producir? ¿Quién y cómo se va a realizar esa producción? ¿Y para quién eh, se va? ¿Alguna pregunta? Por ahí entran y tienen el micrófono prendido. Bien, bueno, continúo. Bueno, el objeto y estudio, ¿no?, de la economía, bueno, como ya mencionábamos, es se busca estudiar, bueno, el proceso de producción, distribución, consumo, todo, digamos, toda la cadena que tiene la economía y que tiene la sociedad, porque ¿qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones, y bueno, actualmente se ve a la economía escindida de la sociedad, escindida de la política, o sea, se ve a la economía como una parte de las ciencias exactas, cuando no es así. La economía es una ciencia social, es una ciencia que tiene un carácter muy subjetivo, pero a lo largo de la historia y cuando vean las escuelas y los discursos económicos se van a dar cuenta por qué está esta intencionalidad de, bueno, tratar de ver a la economía como si fuera una cuestión instrumental o una cuestión técnica. Inclusive, bueno, no sé si todos y todas pudieron estar en la clase del titular, en donde él leía un artículo de página 12 que, bueno, se llama Tan solo un técnico. Ahí se puede ver muy bien, bueno, esta función o el por qué se busca, que se dice que la economía, bueno, es solamente algo técnico, algo instrumental, cuando, bueno, no es así. Bien, hay estas definiciones de economía. Bueno, acá en Lidia pregunta si hubo clase con el titular. Sí,
la semana pasada a las 12 del mediodía. Después la otra semana van a tener con el adjunto, que va a ser a la tarde, porque la idea es como que se vayan turnando tanto la clase del titular eh, al mediodía para que los de la mañana puedan estar y a la tarde después para que ustedes que se anotaron en el horario de la tarde puedan estar por si alguno o alguna no puede estar al mediodía. Bueno, en estas definiciones y cuando vayamos avanzando se van a ver un poco las escuelas y bueno, estas definiciones de economía más neoclásica, la marxista, la economía del cuidado, también lo trabajamos en la cátedra y la economía popular o social también lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Bien, en esta cuestión que mencionábamos, hay diferentes definiciones acerca de la economía. Encontramos la de Karl Polanyi, que bueno, es un antropólogo que seguramente van a ver en la materia perspectivas culturales, si no estoy mal, que es el nombre. Y en donde, bueno, él se hace esta pregunta de por qué en las sociedades pasadas, si se supone que muchos economistas mencionaban que las sociedades primitivas o los pueblos originarios no tenían, no estaba conformado un mercado como tal, entonces no existía economía entre estos agentes, entre estas personas. Bueno, efectivamente va a mencionar que que sí existía economía, ya que bueno, la economía tiene que ver con esta forma de relacionarse entre las personas y de intercambiar bienes y servicios. Es como bastante importante que tengan en cuenta esta definición en cuanto a los bienes y servicios. Todo el tiempo vamos a estar como hablando y mencionando qué, qué son los bienes y servicios en nuestra sociedad. Em, entonces, bueno, él menciona que la economía tiene que ver con pensar en esta sociedad integrada y, bueno, lo que les mencionaba anteriormente, que la economía en nuestra sociedad capitalista actualmente aparece escindida, también como aparece la cultura, eh, por un lado, ya que, bueno, también esto lo van a discutir, por qué se le dice cultura, porque hay un ministerio de cultura, cuando, bueno, no debería ser exactamente así, y se ve todo como se ven cuestiones y esferas, se ve como toda la sociedad separado y no algo integrado. Bien, entonces, bueno, tanto en DeSantis como en Burkun y Españolo van a ver este trabajo o las características del economista. Claramente, bueno, el economista está integrado en la sociedad, al igual que, bueno, estamos nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras sociales. Por eso también es importante y que se elabora mucho en el curso de ingreso y en primer año el cuestionar o desnaturalizar todo lo que tiene que ver con el sentido común, porque, bueno, al estar inmersos en la sociedad tendemos a generar, a tener esta visión sesgada desde lo que pensamos, desde cómo fuimos criados y criadas, educados y educadas, y es necesario despojarse de esos sesgos que nos brinda o nos genera este sentido común. Por lo tanto, bueno, la economía no tiene, digamos, no es un sistema en el que yo puedo ingresar a un laboratorio y digo, bueno, mezclo esto con esto y me va a dar menos inflación, que es lo que proponen en muchas ocasiones muchísimos gobiernos conservadores o neoliberales, en donde proponen fórmulas y se piensa que, bueno, al aplicar estas fórmulas exactamente tal cual fueron pensadas por economistas neoclásicos, como la reducción del déficit fiscal, ustedes van a ver que en la mayoría de los discursos conservadores y en otros también se habla mucho y se prepondera mucho la reducción del déficit fiscal. Bueno, em, y como diferentes elementos también que creen que con algún componente, modificando algún componente de esto, bueno, va a haber una fórmula mágica que va a solucionar el problema. Bueno, creo que un poco con el macrismo se vio que no era posible. Bien.
Entonces, en resumen, la ciencia económica estudia estas formas que adquiere el proceso de producción, distribución y consumo y las diferentes formas o características que adopta dependiendo el momento histórico en que se encuentre, en que nos encontremos como sociedad. De Santis y bueno, en la economía se va a hablar de lo que es la ciencia positiva y la ciencia normativa. Entonces tenemos que, bueno, esta ciencia positiva va a estar marcado por lo fáctico, por decirlo así, por los números o los datos exactos que se puedan obtener, por ejemplo, de una encuesta, como de la encuesta permanente de hogares, la EPH, o se puedan obtener a través de, el INDEC. Bueno, eso va a ser lo que se denomina una ciencia positiva. Y la ciencia normativa sería como lo más ideológico, lo que consideremos o lo que consideran los y las economistas que podría ser o que debería hacerse. Bien. Bueno, también en esta parte tenemos, y que es algo muy importante y que como trabajadores y trabajadoras sociales es muy importante que se sepa, que sepamos, es, bueno, las diferentes necesidades que que tenemos como seres humanos. Que estas necesidades, como están clasificadas, se utilizan en lo que se denomina las necesidades básicas insatisfechas del NBI para saber, bueno, qué efectivamente necesita un ser humano para sobrevivir y qué, bueno, son como derechos o como necesidades extras, por así decirlo, que el ser humano puede tener, pero no son biológicas. Entonces, bueno, las necesidades primarias son estas necesidades de las cuales depende nuestra supervivencia, como comer, alimentarse, bueno, la vivienda, el abrigo, etcétera. Y bueno, las secundarias se caracterizan porque cambian a partir del tiempo. Por ejemplo, bueno, la educación en el siglo XVIII, XIX no se consideraba un derecho y bueno, hoy en día se considera un derecho, pero no es una necesidad primaria. O sea, una persona no necesita tener educación para sobrevivir, puede hacerlo, puede sobrevivir sin tener educación. Y bueno, tenemos las terciarias o superfluas que ya son bienes suntuarios, son muy, que tienen que ver acerca con los gustos, los lujos, etcétera. Bien, entonces acá tenemos de vuelta las necesidades básicas son, bueno, objetivas, el alimento, el vestido, la vivienda y las secundarias, bueno, suelen denominarse también subjetivas, la educación, el deporte, el ocio. Bien, acá tenemos el concepto de NBI que tiene que ver con, bueno, estos umbrales mínimos de bienestar, estas condiciones mínimas para que las personas puedan sobrevivir. Es importante también que sepan que, bueno, no existe solamente que, digamos, los los parámetros y las categorías que se generan a partir de, bueno, yo voy a hacer determinada investigación o, bueno, ustedes cuando realicen un informe y dicen, bueno, en este barrio me quiero basar o quiero saber qué hogares tienen necesidades básicas insatisfechas. Ese puede ser una de las categorías o una de las herramientas que ustedes pueden utilizar para hacer determinado análisis, pero también pueden usar el otro, el otro parámetro que sería la línea de pobreza y la línea de indigencia. Son como mediciones diferentes, digamos, muchos metodólogos y metodólogas, bueno, hablan de las complejidades o las dificultades que tienen cada análisis. Entonces se puede decir que el índice de necesidades básicas y satisfechas es un poco más completo que, que solamente, digamos, un número, el número del ingreso, porque bueno, la línea de pobreza y de indigencia
se fija a través de los ingresos, que también es importante igual para tomarla, pero bueno, son como diferentes puntos. Bien, estos son como cualquiera de estos 5 elementos en los cuales se encuentre un hogar o por las cuales esté atravesando una familia, se puede considerar que ese hogar se encuentra con una necesidad básica insatisfecha. Si hay hacinamiento en un hogar, ya sea que sea solamente una de las condiciones, bueno, ese hogar se encuentra efectivamente en una situación de necesidades básicas insatisfechas. Si la vivienda, bueno, es precaria, si no hay existencia de un retrete inodoro, se puede hablar de esto. Bueno, si se conjugan las 5, si están las 5, bueno, claramente es una situación muy preocupante y alarmante que seguramente, bueno, existe y sucede frecuentemente en la Argentina y en América Latina, pero bueno, con tan solo tener uno de estos elementos se puede hablar de que este hogar está atravesando por una necesidad básica insatisfecha. Bien, acá tenía lo que les mencionaba de la línea de pobreza y la línea de indigencia que, bueno, estas mediciones se generan a partir, bueno, de la encuesta permanente de hogares y también se utiliza esta canasta básica de alimentos y también se busca, digamos, se genera a partir de la canasta básica total. La canasta básica de alimentos analiza más lo que tiene que ver la línea de indigencia y bueno, la total, un poco más la de línea de la pobreza. Que es muy interesante ver, yo bueno, el cuatrimestre pasado había había buscado cuánto era la línea de pobreza a febrero del 2020 eran de 13.200. O sea, un hogar, una familia tipo que se encuentre por debajo, que se encontrara en febrero por debajo de 13.200, se podría denominar, esa familia estaba debajo de la línea de la pobreza. Al marzo de 20, perdón, esto fue febrero 2020. A marzo 21 del 2021 es de 51.700. O sea, imagínense toda la devaluación y todos los conflictos que esto genera para una familia que en solamente un año necesitó, para no ser pobre, el año pasado, en febrero, 13.000 pesos y este año necesitó, para no ser pobre, 51.000 pesos. Es realmente alarmante la situación, pero bueno, sirve también un poco para analizar em, lo necesario de la política pública en ese momento. ¿Alguien había preguntado algo en el chat? A ver. Si el Power lo subimos, sí. Después se sube al aula web. Bien, después tenemos la división de los bienes y servicios, que bueno, estos bienes se dividen según su carácter, son libres, creo que ya quedan muy pocos. Antes se ponía mucho el ejemplo del agua, pero no. Los bienes, bueno, son libres, económicos, según su naturaleza, pueden ser de capital o de consumo. Después tenemos la otra división, que son según su función, que bueno, pueden ser intermedios o finales. Esto tiene que ver tanto con bienes, es decir, con objetos, elementos, maquinarias o servicios. Los servicios que puede prestar una empresa, que puede prestar una persona, bueno, que puede prestar el Estado, bueno, la educación es un servicio. Bien, esas son la división de los bienes y servicios. Acá lo tienen, bueno, en DeSantis también lo pueden ver. Y bueno, esto también está un poco más en el capítulo, sí, está también en el capítulo 1, pero se enfatiza un poco más en el capítulo 2 de Santis, que tiene que ver con los factores o recursos productivos. Bueno, la fuerza de trabajo es toda la, todo la fuerza que tienen los y las personas. Bueno, como saben, en el sistema capitalista somos libres para vender nuestra fuerza de trabajo, es decir, lo que hacemos, ya sea intelectualmente o mediante la fuerza bruta. Después están los recursos naturales y el capital físico. Esos 3 factores, bueno, son fundamentales en nuestra sociedad
para poder desarrollar un sistema económico completo, digamos. Bueno, sin esos tres factores no es posible realizar o generar, tener un sistema como tal. Después nos encontramos con lo que tiene que ver con los principales sectores, que bueno, el sector primario tiene que ver con los recursos naturales, la explotación, que bueno, se ha hecho desde siempre y bueno, que un poco el sistema capitalista ha hecho uso eh, ha hecho un uso bastante fuerte de, bueno, la explotación de recursos mineros, recursos energéticos, bueno, en este afán también del consumo y de la maximización de las ganancias. Después tenemos un sector secundario industrial que, bueno, es el factor que más hace falta en América Latina y el sector terciario, que es el sector de servicios. Bien, acá traía un poco, vamos a ver cómo estamos. Bien, 21 de participantes. Em, Traía un poco esos ejercicios para que no sea un espacio en el que solamente hable yo y podamos intercambiar todos y todas. Y también para que al momento del parcial, trabajo práctico, estén un poco más preparados y preparadas. Así que bueno, no sé si les quedó claro la definición de, bueno, cuándo es una ciencia positiva y una ciencia normativa, pero bueno, no sé si alguien me quiera ayudar a leer la primera, en realidad a leer todo el enunciado. A ver, eh, ¿alguien quiere leer la primera parte? Yo no tengo problema, Leo. Dale. Dice, A, la tasa de desocupación del corriente año fue la más alta durante estos últimos 3 años. ¿Sigo? No, bueno, ¿qué sería esto? ¿Una oración, bueno, positiva o normativa? Positiva. No tienes que responder, o sea, puede responder cualquier otro compañero. ¿Cómo? ¿Positiva? Positiva. Bien, ahora sí, seguí. La tasa de inflación se incrementó un 5% por la emisión de dinero del gobierno nacional. ¿Qué consideran que sería? ¿Puede ser que sea normativa? Sí, puede ser normativa porque hay una valoración, un punto de vista que es por la emisión de dinero del gobierno, que alguien piensa que es por eso. Claro, como que Perfecto, no fue algo que se dio positivamente, sino que fue como más una orden, quizás. bien. Ahí preguntó Atsia, si pronuncio bien. ¿Alguna o alguno quiere recordarle a la compañera la definición de positiva y normativa? Puede ser que era como que las positivas era algo, o sea, si mal no leí en el PowerPoint como esto del deber ser y como de más, algo más de libertad y la normativa tiene que ver más con una norma, una ley, un decreto, etcétera. Sería al revés, o sea, la positiva es como lo fáctico, lo exacto, y la normativa tiene que ver más con esto de carácter de ideología o de posición o de considerar. Bien, está bien, pero bueno, al revés de como lo mencionas. Bien, continúen si quieren con las oraciones. Sigo, dice C, el aumento del precio de los autos alcanzó récord debido a la excesiva demanda interna.
Positivo. Ahí pasa que no, ¿cuál sería un poco lo fáctico? O puede ser igual, pero bueno, lo pongo en Es duda. raro porque como que tiene mucha relación con el tema de la demanda interna, pero a la par como que es algo que aumentó, entonces como que es positivo también. Bien, recuerden mucho esto como de lo que es y lo que pareciera o lo que debería o lo que em, se considera según el economista o según la persona, como también cuando en, no sé, el análisis de una noticia periodística está mucho esto, ¿no? Hay noticias que por ahí tiran un poco más de exactitud con respecto a que también es relativo porque vos podés tener un número, pero bueno, podés tener una estadística, pero podés usarla de diferente manera. Pero cuando se habla así como de algo más exacto, es como que se estaría pensando en esto de la ciencia positiva, que no hay margen, digamos, a la opinión. Bien, si quieren, sigan. D dice, el incremento de la recaudación permitió una mejor distribución del ingreso en el país. ¿Qué piensan? Normativa, creo yo. Informativo. Bien, sí, sí, sí. Sigo. La E dice, el incremento de la recaudación tributaria fue de 1 millón más que el año anterior. Positiva ahí porque da como un dato bien concreto. Sí, positivo. Sí, positiva. Sigo. F dice, según el INDEC, aumentó la actividad económica a causa del Procrear y el Ahora 12. Positivo. Para mí es normativa. Bien, sí, es normativa. La G dice, el kilo de pan subió 35% si se lo compara de enero del 2019. Para mí es positiva, ¿ah? Bien, sí, sí. Y la última dice, la subida del dólar fue porque ganaron los Fernández y perdió Cambiemos. Normativa. Sí, normativa. Normativa. Sí, sí, sí. Muy bien. Bien, ahora vamos a... Ay, creo que estuvo acá. Bien. Clasificar los bienes de acuerdo a las necesidades primarias o secundarias. La manzana, La A ¿qué sería? primaria. Bien. Sí, la A y la B son necesidades primarias. La C en realidad también, porque es algo que se utiliza para abrigarse, quizás. La C. Yo creo que sería un tercer. La C voy a hacer de secundaria, porque primaria sí fuera solo un tapado por ahí. Pero como es medio conocido específico, creo que no en este caso. No me podía desmutear. Sí, sí, el vestido también se pone en duda, porque vestido, o sea, sería abrigo en general.
Claro. pero a la par es ropa, entonces es algo que uno todos los días usa. Bien, ¿cuál otra sería primaria? El agua, Los zapatitos. Sí, la La educación, educación, la la heladera, alumbrado público. el auto, creo que también. Recuerden la la educación entraría definición de necesidades primarias. en segunda. Que educación está en secundaria. Se cortó, perdón. Lo que ella había dicho, la educación en primaria, bueno, pero por lo que había visto en PowerPoint, la educación como, digamos, en segundo, secundario. Claro, es como la heladera, porque no siempre fue necesario. Sí, sí, recuerden eso por ahí, que en el parcial o en las preguntas que se les hagan, como que traten de ir al concepto y no tanto como a lo que uno piensa, que es lo que suele suceder, que bueno, se elabora bastante comprensión. Eh, ay, ay, perdón, Sol, te muteé, perdón, porque se escuchaba un poquito con eco. Ahora te saco, te desmuteo. Como que a veces, obviamente, se intenta, o sea, no es como que la intención sea hacer preguntas con trampa, obvio no, pero bueno, es un poco de, bueno, el hecho de la pregunta, entonces como que traten de ir a bien la definición de qué es lo que dice el texto, de lo que busca el autor y no tanto por ahí lo que uno cree, porque bueno, ahí es como que uno puede caer en la trampa, pero sí, por eso como que traten de ceñirse bien a lo que se les pregunta, así bueno, les va bien. Bien. Bien, y ahora tenemos este último ejercicio que es clasificar los siguientes bienes de acuerdo a sus caracteres libres o económicos, según su naturaleza, de capital o de consumo y según su función, intermedios o finales. El martillo podría ser económico, después de capital y de consumo me confundo un poco ahí, y final. Yo creo que es de capital porque, o sea, yo por lo que entendí de consumo es más para el consumo de uno y con el martillo vos podés utilizarlo para hacer distintas cosas para poder consumir. No entendí esta última parte de, ¿vos qué decís que el martillo es de capital o de consumo? Yo digo de capital. Bien, entonces tenemos que el martillo es, según su carácter económico, según su naturaleza de capital y según su función final. Buenísimo. La madera, Puede ser que sea económica, de capital y intermedia. muy bien, sí, sí.
Si quieren, van siguiendo así, van diciendo la nafta, a ver. La nafta podría ser también económico, de consumo, intermedio, no sé. De consumo, No, Sí, es de ya, capital para mí. puede ser. bien. El trigo, Para mí es económico, de consumo e Intermedio. intermedio. Mm. bien, pero ¿y podría ser de capital el trigo? ¿Qué exporta la Argentina? Claro, sí. Bien, ahí tiene como esas dos características. Profe, pero ahí, ¿cómo distinguir? Porque podría ser cualquiera de las dos en realidad, depende de cómo lo mires. Sí, pero es como que le falta como un proceso, por lo menos al martillo, le falta como un proceso más como para ser de consumo. Claro, no consumimos el trigo en sí, sino los productos hechos con el trigo. La Claro, harina. Ok. El oro es económico, de capital e intermedio. O sea, podría ser de consumo porque vos usás un anillo de oro, pero en realidad me da la sensación que es más de capital que de consumo. sí, igual, claro, recuerden según cómo se está clasificando, o sea, según la naturaleza, cuál, sí, como cuál es la naturaleza, y bueno, según la función. Por eso, digamos, el oro puede ser intermedio, pero puede ser también final, según la función que tiene ese bien, digamos, el bien oro, según la función que tenga, puede ser intermedio o puede ser final. O sea, yo puedo utilizar, le puedo hacer otro proceso al oro, no usarlo así como tal, y o lo puedo usar al oro solo, digamos. El agua puede ser que sea económica, tanto de capital como de, bueno, más de consumo que de capital, y final. Claro, el agua también, según la naturaleza, puede ser de capital y de consumo. Porque, bueno, no sé, por lo menos una represa, en una represa, bueno, es como que ahí el bien principal es el recurso natural, bueno, el agua, que bueno, se transforma y todo esto para la energía. Y sí, bueno, según su función, intermedio y final. ¿Cuál es el único bien que es, bueno, dos? Hay dos que son, según su carácter, libres. ¿Cuáles creen? ¿Cuáles consideran? La tierra y el Oxígeno y oxígeno. tierra. La tierra y el oxígeno. Oxígeno. ¿La Tierra es libre? ¿Cuántos campos No, tiene cada uno? es muy discutible la tierra. Es que igual el agua también podría ser tranquilamente libre, porque vos cuando vas a un mar es como toda una extensión de tierra, pero a la No, si par va a ser una también prueba es económico. privatizada. Para mí la que son, no, la que son libres es la computadora, El oxígeno y el perro o el gato. la computadora y el tractor. ¿Que son libres la computadora y el tractor? Mm, El oxígeno puede ser libre y también, como decía una compañera, perro y el gato. sí. Igual y el perro y el gato porque es libre, no entiendo.
Porque si alguien va y lo compra, como hace la mayoría de las personas, libres no son. Bien, sí, ahí podría ser relativo, pero en general es como que son libres según el carácter. Pasa que acá, claro, estamos viendo el carácter, o sea, por eso te tienen que fijar en la clasificación. Ustedes se fijan según el carácter o según su naturaleza. El perro y el gato pueden ser de capital, porque hay gatos que valen, no sé, como mucha plata. Y según la función, bueno, eso sí, no sé, dependiendo si las tradiciones de cada país, ¿no? Puede ser intermedio, puede ser final, porque hay unas sociedades en que, bueno, consumen este tipo de animales. Em, Así que bueno, como que tienen que fijarse en la clasificación, según el carácter, según la naturaleza, como que ahí está como un poco la clave. Bien. Sí, digamos que no hilando tan fino, porque si no es todo como muy discutible. Claro, es como todo muy relativo, sí, 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 es verdad, eso sí. Bien. Em, bueno, quería, a ver, les voy a compartir. Tengo que apagar esto. Bien, por último quería, como no todos ni todas estuvieron en la clase pasada, en el encuentro pasado, que leyéramos esta notita de tan solo un técnico. No sé si algún compañero o compañera quiera leer. A ver, amplio esto. Ahí se ve mejor, ¿cierto? ¿Alguna de las chicas que quiera? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, yo leo. Del celular lo veo chiquito, pero bueno, voy a intentar. Arranco. Tan solo un técnico. Los economistas suelen presentarse como profesionales dueños de un saber económico ajeno a las cotidianas disputas sociales y políticas que conmueven a la sociedad. Con prolijo perfil y vestimenta, recorren pasillos ministeriales, oficinas céntricas y canales de televisión, discursiando con tecnicismos incomprensibles a funcionarios, dirigentes de empresa y periodistas. El peso debe depreciarse. Las expectativas imponen una suba de tasas. El incremento de la base monetaria es excesivo. Sentencian aparentando la misma as- asepsia ideológica con lo que un electricista dictamina el método para reparar un cortocircuito. Si esas medidas benefician a los exportadores y rentistas de un desmedro de los trabajadores profesionales y empresarios vinculados al mercado interno, debe aceptárselo como una consecuencia inevitable del funcionamiento de los mercados. Quien se oponga a un ignorante al que, más tarde o más temprano, las leyes económicas le mostrarán que es inútil oponerse a su funcionamiento. Bien, muchas gracias, Sol. ¿Alguna otra compañera? Yo leo si quieren. No sé si se me escucha. Sí, sí, perfecto. Ok.
El mito del economista técnico se sustenta en otro mito, el de la ciencia económica como un saber que no contiene juicios éticos o posiciones ideológicas. Sin embargo, desde que la filosofía dio cuenta de la imposibilidad del intento aristotélico de alcanzar la verdad y de los atajos inductivistas y falsacionistas para acercarse a ella, se arribó al consenso de que el conocimiento científico es justamente un consenso alcanzado por la comunidad científica, que no es una isla de la sociedad en que se desenvuelve. Los académicos son seres humanos con un nombre y apellido, nacionalidad, pautas culturales y posicionamientos políticos, que trabajan en institutos, publican en revistas, enseñan en universidades financiadas por determinadas empresas, fundaciones o estados, que se estudia, que se publica, que se enseña, se encuentra condicionado por los intereses económicos y políticos de las instituciones que componen el aparato académico. De ahí que las diversas teorías económicas deben entenderse como consensos interpretativos de la realidad, históricamente determinados y que, por lo tanto, no son ajenos a los intereses y factores de poder de la sociedad humana. Em, Los mitos de la economía como una ciencia valorativamente neutra y el economista como un tecnócrata apolítico son impulsados por sectores del poder económico y político, que sostienen las principales instituciones donde se produce el saber económico. Eh, las revistas académicas privilegian la publicación de incomprensibles modelos matemáticos basados en irreales supuestos que niegan la existencia de grandes corporaciones para concluir que el libre mercado es el mejor organizador de la vida social. Esas doctrinas, reducidas a una serie de máximas de aparente sentido común, son luego reproducidas en manuales, medios gráficos y programas televisivos. Los economistas formados bajo esa tradición son los cuadros políticos que impulsan desde la gestión las medidas de desregulación. Es así como, privilegiando el desarrollo, la enseñanza y la difusión de aquellas doctrinas que pregonan el libre movimiento de los mercados, se favorece de la expansión del gran capital corporativo que domina los mercados y prevalece en ausencia de regulaciones. De esa manera, el saber económico se constituye en una sutil herramienta de denominación ideológica, los economistas en hábiles políticos y las grandes corporaciones en las principales beneficiadas. Buenísimo, muchas gracias. A ver, ¿qué tengo esto? Bien, chiques, eso sería todo por hoy. No sé si hay alguna duda, consulta por ahora. La idea es, bueno, esto, que se pueda hacer este espacio un poco más participativo y que ustedes puedan hablar y puedan preguntar y traigan eso, las dudas, lo que tengan, para que, bueno, no sea tan monótono, ya que por ahí el espacio, bueno, del titular o del adjunto van a estar ellos como interviniendo un poco más, pero bueno, igual en ese espacio también pueden consultar lo que no entiendan o lo que les parezca. Creo que No hay sé si se alguna entendió. actividad para ¿Cómo? hacer ¿hay alguna actividad para hacer esta semana de prácticos? ¿O No, solo leer? por Ok. ahora no. No sé si vieron el cronograma, que, bueno, un poco ahí está el, o sea, porque hay solamente dos parciales que, bueno, en el parcial número uno, en el primer parcial, que es el 29 de septiembre, se van a tomar las tres unidades. O sea, si ustedes quieren, yo les puedo enviar algún trabajo para que hagan, como para practicar, pero bueno, la idea como es, antes hacíamos varios parciales en el primer cuatrimestre del 2020, creo que habíamos tomado unos, o sea, porque eran más trabajos prácticos y habíamos tomado como seis, no sé, eran un montón.
Entonces, como cada vez venimos tratando de, bueno, ingeniarnos como la mejor manera para ustedes y para nosotros y nosotras para tomar. Entonces, como que ahora se quedó en esta modalidad de tomar dos parciales y obviamente con sus recuperatorios. Y en una instancia, digamos, si obtienes más de 6 en cada uno de estos parciales, o sea, en estos dos, pueden ir a un coloquio para promocionar y ahí, bueno, un poco es un coloquio, por lo menos el cuatrimestre pasado lo hicimos con 3 compañeros, o sea, de a 3 o 2. Y bueno, es una charla de otros temas que, claro, no están en estas unidades. Em, pero bueno, no sé si quieren que les dé algo para el hogar. Se puede ver. No, profe, está bien así, gracias. Deben estar saturadísimos y saturadas con todo, sí. Em, con todo, porque aparte se anotan en un montón de materias, se complica. Sí. Mejor así Bien. porque como podemos ir leyendo las cosas con tiempo. No es como que lees todo apurado y no querés leerlo de todo y no se puede. Está Sí, sí, bueno y bueno, lo así. que tiene esta materia es que por ahí tiene algunos conceptos o algunas categorías que son bastante diferentes a las que ustedes vienen trabajando en estos años. O sea, se pueden relacionar y se entienden, pero por ahí al verlos por primera vez cuesta. Bueno, pasa mucho con Producto Bruto Interno, con el PBI, con no sé, balance comercial, como que hay algunas cuestiones que por ahí parecieran un poco técnicas, entonces por ahí como que cuesta un poco que puedan comprender o también cuando hay que hacer alguna cuenta que no es más que una suma o una resta o una multiplicación, pero bueno, es como que en trabajo social no gusta mucho, pero bueno, es necesario. Sí, sí, quedan grabados. Yo ahora lo convierto esto y lo subo. Si todo sale bien, porque la otra vez salió un poco mal. Si vemos números y corremos, sí, eso es verdad. Pero bueno, son muy importantes. Bien, Profe, ¿alguna otra duda? Sí. en el caso de que no se pueda subir como la otra vez, ¿se podrá subir el power al menos? Sí, sí, sí. Yo ahora subo el PowerPoint. Y otra cosa, es con respecto a los teóricos igual, pero no entendí bien, ¿es cada 15 días alternando eh, mediodía y tarde? O sea, sí, por lo menos el miércoles pasado tuvimos teórico a las 12. Ahora tenemos el práctico nuestro que es a las 4. El próximo miércoles vamos a tener el teórico a las 4. Así, digamos, es como que es justo para todos y todas de que los que se anotaron a la mañana puedan ir al teórico cuando se anotaron a la mañana y los de la tarde puedan ir, porque antes era como que los teóricos eran solo a las 12. Entonces vamos a hacer esta como alternancia de tener a las 12 y a las 4 de la tarde. Se había planteado en un momento de que tuviéramos los dos espacios, o sea, que hubiese el miércoles tanto el teórico, o sea, como sería la presencialidad, pero la realidad es que con la virtualidad se complica tenerlos a ustedes yo de 4 a 5 o a 6 y después que los tuviera el adjunto en el teórico de 6 a 8, como que en la virtualidad es un poco más complicado que suceda eso. Así que bueno, aprovechen Se, por ahora que Profe, no tienen ¿se tanta... podrá? No sé si ¿Cómo? yo no encontré, pero no sé si hay. ¿Se podrá subir un cronograma de los encuentros? Porque yo me pierdo un montón. O sea, si ponele, hoy, el miércoles pasado teníamos el teórico a las 12, hoy el práctico a las 4, el miércoles que viene teórico a las 4, el otro miércoles ni idea que tengo ya. No sé Sí, si se puede. sí, yo lo tengo, creo que yo lo había enviado en la propuesta, está, pero lo voy a subir como imagen y así ya queda y se ve mejor ahí en nuestra pestañita.
De de una, la porque... comisión. De una, Sí, sí, porque es si no, no bastante tengo simple. ni idea qué es lo que tengo que cursar nunca. Medio Sí, se confuso. complica. Sí, inclusive otros compañeros docentes, sí, nos perdemos también a veces, como, ¿qué horario, qué horario De es hoy? una, de una, gracias. ¿Alguna otra consulta? No. Nosotros como práctico nos encontraríamos dentro de un miércoles, 2 miércoles, digamos. Dentro de 2 miércoles, claro. Ah, O joya. sea, el que viene no, el otro. El otro. Bien. Sí, sí, Gracias, sí. profe. Perfecto, profe. Bueno, bueno, los y las libero entonces. En la próxima espero que más compañeros y compañeras prendan sus camaritas, así no hay tantos recuadros negros. Bueno, Chao, profe, Perdón, profe, por no gracias. prender la cámara, estaba almorzando. no, no hay problema. La próxima, ya saben. La Chao, próxima voy profe, a A tratar de todos. gracias. almorzar más temprano para poder prender la cámara. Sí, sí, sí. A las 4 estás comiendo, retarde. No, sí, no, al tema que tuve otra cursada, por eso. Ah, está bien. Bueno, ahí voy a parar la cosa esta.